Hola queridos espías de la verdad, aquí estamos, me habéis pillado viajando, pero nosotros no paramos de trabajar, así que bueno, con el ruido de los coches que es inevitable, pero quiero grabarlo así porque esta es la verdad que siempre buscamos los queridos espías de la verdad. Ya somos una comunidad más grande, hoy tenéis el resumen de toda la semana. Suscribiros, es la forma de que podamos mantener estos espacios de libertad en los que podéis y opinamos lo que nos da la gana porque nadie nos paga. Así que espero que os guste el resumen. Y nada, recordad, el miércoles tenemos un programa sorpresa con un personaje importante. No suscribiros y os darle a la campanita y os enviará el mensaje del programa del miércoles. Así que nada más, espero que os guste el resumen que hemos preparado. Galerna, Siroco, Mistral, Tramontana... Sí, famosos vientos que recorren España, pero también el nombre que reciben los submarinos de la clase S-70 de la Armada Española. El Siroco ya ha sido dado de baja en junio de 2012 y este próximo junio, 8 años después, se dará de baja el Mistral. Esta decisión responde al elevado coste que tendría alargar de nuevo su ciclo de vida, tras la gran carena que ya se realizó en 2011 con un coste de 30 millones de euros. El buque tiene a sus espaldas 35 años en servicio, en los que suma más de 3.000 días bajo el agua y alrededor de 450.000 kilómetros. Bueno, la tercera noticia es la noticia sentimental, la que me toca el corazón. El Ministerio de Defensa ha anunciado que el submarino Mistral se vende para desguace. Esto me produce nostalgia. Bueno, también quiero deciros, espía de la verdad, que algo de incertidumbre, porque todo lo que era de mi época se va desguazando o lo van retirando. Espero que no me ocurra a mí esto, porque todavía quiero dar un poquito más de guerra. Bueno, este submarino es un submarino de la clase Agosta, francés, de origen francés, y que en España hicimos una serie que la denominamos Serie 70, compuesta por 3 submarinos. En la noticia os voy a explicar algo de submarinos, pero también vamos a ver dónde está la realidad. Como digo, fueron 4 submarinos: el Galerna S-71, el Siroco S-72, el Mistral S-73 y el Tramontana S-74. Estos sustituyeron a los submarinos de la clase Daphne, la clase anterior, que los submarinos que eran el Delfín S-61, el Tonina S-62, el Marsopa S-63 y el Narval S-64. Por cierto, si queréis ver un submarino de la clase Daphne, el Delfín está en Torrevieja, en la ciudad de Torrevieja, como museo. Está atracado como museo y podéis verlo. Yo hice mis prácticas en el S-62 Tonina, un submarino igual a este del que hablamos, que está en Torrevieja. Y después, como militar, fui miembro de la dotación de quilla del S-71, Galerna. ¿Sabéis qué es la dotación de quilla? No lo sabréis, porque son términos marinos. La dotación de quilla es aquella dotación del buque que se nombra cuando se pone la quilla en la construcción del mismo y que acompaña a la construcción del buque durante todo su tiempo. En la Armada es un honor ser dotación de quilla de un buque, y yo creo que fui el tripulante profesional más joven de este submarino. En aquel momento tenía 19 años recién cumplidos. Algunos datos de interés de estos submarinos, para aprovechar la noticia y que os enteréis. Estos submarinos entraron en servicio en la Armada Francesa en 1977 y el último causó baja en el 2001. Su vida útil fue de 21 años. Realmente estos submarinos se crearon para una vida útil de entre 20 y 25 años.
por determinadas cuestiones técnicas que no cabe ahora explicar. Esta era la vida útil del buque. De la clase construida en España se han dado de baja el Sirocco, que se dio de baja en 2012, fue votado en 1982, por tanto, tuvo 30 años de servicio. El Mistral fue votado en 1984 y se retiró en 2005, tras 35 años de servicio. El Galerna, aquel en el que yo fui tripulante, sigue en servicio. Fue votado en 1981, hace ya 43 años. Y el Tramontana también sigue en servicio, fue votado en 1984, hace ya 39 años. Como veis, ya son mayorcitos nuestros submarinos. ¿Qué ha ocurrido? La vida útil de estos submarinos, las series 70 sustituyeron a los de la serie 60 y la serie 80 era la que tenía que sustituir a la serie 70. Esta serie, por determinados problemas de construcción políticos y de todo tipo, se retrasó y se ha ido alargando la vida media de estos buques de la serie 70. Yo, como militar, considero que esto es un riesgo inaceptable, porque no es aceptable que un buque que tenga que durar 25 años lleve ya 43, casi cerca del doble para lo que fue diseñado. Por supuesto, entenderéis que están en activo, pero sus capacidades están absolutamente mermadas. Estamos hablando de un buque de 43 años. Y a día de hoy, el arma submarina cuenta con estos dos submarinos de la serie 70, muy mermados en capacidades por su antigüedad, y un submarino de la serie 80 que todavía está haciendo pruebas y no ha entrado en servicio. Así que alguna de las características de este submarino es que mide, de la serie 70, como el Galerna, donde yo estuve, mide casi 68 metros de eslora. ¿Sabéis lo que es la eslora? La eslora es la longitud del barco. Mide 7 metros de manga. La manga es la anchura del buque. Y tiene 5,4 metros de calado. El calado es lo que hay debajo del agua cuando el buque está en superficie, el submarino está en superficie. Lleva 20 torpedos, 4 tubos de lanzamiento y es propulsado por 2 motores diésel y un motor eléctrico. Son submarinos de propulsión diésel eléctrica, así se llaman técnicamente. Y esto quiere decir que siempre los propulsa un motor eléctrico, pero en inmersión, para que ese motor eléctrico cargue las baterías que le dan la energía, se necesitan 2 motores diésel que son los que recargan las baterías. La potencia que tienen es de 3.500 caballos, 3.600 caballos en superficie y 4.600 caballos en inmersión. Su velocidad en superficie es de 12 nudos y en inmersión puede alcanzar 21 nudos de velocidad. Y tiene una autonomía de 9.000 millas y 45 días de patrulla. Su tripulación, 60 personas. Íbamos realmente apretados. Y puede operar a 300 metros de profundidad habitualmente, aunque tiene una cota de colapso de 600 metros. Nuevamente utilizamos un término que, como nosotros explicamos en el lenguaje que todos entienden, lo voy a explicar. El submarino tiene una cota de trabajo, de operaciones en tiempo de paz, que es de 300 metros. La cota es la profundidad a la que trabaja. Se puede aumentar, porque el submarino está hecho de un acero especial que tiene las características de que se puede, su forma se puede variar y
vuelve otra vez cuando subes a superficie a su forma original. Sabéis, y si no os lo digo yo, cuando se hacen las pruebas de mar del submarino, una de las pruebas que se hace es, se pone una vara recta entre los costados, entre los laterales del submarino, y se hace inmersión y se ve cómo esa vara se encorva por efecto de la presión exterior. Bien, la cota de colapso es 600 metros y es aquella cota a la que si la superas, la deformación ya no es elástica, es decir, si subiéramos a superficie esa deformación ya no se recuperaría, pero además tienes el peligro de que puede colapsar el casco, o sea, destruirse, ¿no? Mi reflexión en esta noticia es que es una pena que al menos uno no se destine a museo. Lo hicieron con el Delfín, que alguna ciudad se anime, porque sería bonito verlo como museo, y que vierais dónde prestamos servicio a algunos en condiciones pues realmente duras. Sería un honor para los submarinistas que se dejara de museo, y la reflexión total de toda la noticia es: madre mía, qué mayor que soy. Esa sí que es la verdadera reflexión. Esto es también noticia de última hora. Han detenido a Miguel Ricard, uno de los asesinos de Alcácer, en un narcopiso de Barcelona. Así es, el condenado por la violación y el asesinato de las niñas de Alcácer ha sido detenido este martes en el barrio del Raval. Los Mossos lo acusan de un delito de tráfico de drogas. Se espera que pase a disposición judicial esta semana. Recuerden que Ricard fue sentenciado a 170 años de cárcel en 1997, pero con la doctrina Parot su sentencia se redujo a 21 años y salió de prisión en 2013. Miguel Ricard vuelve a ser detenido. Esta es nuestra noticia. ¿No se acuerdan de Miguel Ricard? ¿No recuerdan a Miguel Ricard? Es difícil olvidar a este individuo, puesto que es el único condenado por el secuestro, tortura, violación y asesinato de 3 adolescentes en el año 1992. 3 adolescentes de 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiree. 75 días después de su desaparición fueron encontrados sus cadáveres con signos claros de vejaciones múltiples. Los misteriosos asesinos fueron Antonio Anglés, desaparecido a día de hoy, y Miguel Ricard, de 23 años. Miguel Ricard fue detenido y condenado a 170 años de cárcel, de los cuales ha cumplido 20. Menuda justicia más justa. 3 asesinatos de menores, 3 muertes a sus espaldas, vejaciones, violaciones a menores, lo repito, a menores, y con 20 años todo arreglo. No quiero ni imaginarme qué pueden pensar esos padres de que este individuo, tras 20 años, haya cumplido con la justicia, haya cumplido con la sociedad y esté en la cárcel. Me parece verdaderamente una locura. Pues bueno, recientemente ha sido detenido por dirigir un narcopiso en el Raval de Barcelona. La magistrada, dado que la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida y los investigados han designado un domicilio y no les constan antecedentes computables, determinó su puesta en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado. No me digáis, espía de la verdad, que no parece un chiste. Si no fuese porque hablamos de una cosa tan seria, sería para reírnos. Pero de risa no tiene nada. La reflexión, queridos espías de la verdad, es que iba a preguntar qué podemos hacer. El sistema funciona de una forma que
presenta más garantías a los sinvergüenzas, a los miserables, que a los demás, que a los que quieren vivir en paz, que a los que no hacen nada contra la ley, cumplen las normas y demás. Yo tengo un caso muy cercano. La verdadera reflexión que podemos hacer es que mejor que no nos toque jamás un caso de este, porque aparte de la pérdida que tendríamos los daños colaterales que produce el mal funcionamiento del sistema. Realmente una pena. Pero bueno, esto es lo que hay y de esto informamos. Es un día importante en el caso Alves. Por primera vez la defensa del futbolista ha hablado de penetración, pero ha insistido en que fue consentida. Ha sido en la vista que se ha celebrado y en la que las partes han presentado sus recursos. La audiencia de Barcelona delibera ahora sobre la puesta en libertad o no de Dani Alves. Al parecer la decisión podría retrasarse hasta la próxima semana. Noticias. Más que una noticia, es un titular nuestro que lo llamamos futbolistas y violaciones. La noticia de Dani Alves, pero antes las de otros muchos, y me temo que vendrán las de otros muchos también después, nos sorprende y yo soy el primero que pido que caiga sobre estos individuos todo el peso de la ley, pero todo. Son culpables de un delito que no debería de ocurrir nunca, que es violar a una persona. Me parece un acto tan deleznable que deseo que la justicia haga su trabajo perfectamente. Pero la reflexión, o lo que yo busco detrás, es que individuos que tienen fama, dinero, muchos de ellos familia, como es el caso de Dani Alves, ¿por qué cometen este tipo de atrocidades? Quizá la reflexión, espías de la verdad, está en que el dinero, la fama, no lo es todo, y quizás la juventud, la inmadurez, la falta de madurez, sea uno de los motivos que lleve a algunos elementos, a algunos individuos, a cometer estas atrocidades, que además no les justifica en nada, o sea, deben de pagar por lo que han hecho. Pero vamos a ir a la reflexión que ya llevamos haciendo tiempo, y es que la madurez es muy importante. Y cuando llegas a la fama, a obtener grandes cantidades de dinero, y no eres maduro, y tu entorno no es el adecuado, como ocurre con casi todos estos individuos están rodeados de un entorno que es todavía más tóxico que ellos y que les lleva a pensar que están por encima del bien y del mal y que pueden hacer cualquier cosa. Y además sus entornos se lo justifican y muchos son facilitadores de estas cuestiones, algo que es gravísimo. Yo que he conocido a varios de estos individuos, les digo que es así. Sus entornos viven de ellos y los llevan a situaciones en las que creen que todo vale. ¿Cuál sería la reflexión? En el todo vale no se crean ustedes que solo está este asunto. Hay múltiples asuntos que no debieran de ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la reflexión? Bueno, pues la reflexión es sencilla. Muy pocos, quizás solo aquellos que tienen un entorno adecuado, unas familias que los estabilizan, son los que aprovechan todo lo que la vida les ha regalado. Y algunos, no muchos, porque no podemos generalizar, nunca se debe generalizar. Hay miles, millones de futbolistas, y estos son un mínimo, pero hay un mínimo
que llegan a este grado de degeneración por tenerlo todo. Entonces, la realidad es que los entornos son muy importantes. Y dejadme que tengo la garganta como voy a utilizar esta taza tan bonita que nos regalaron de Spy on the Web para beber un poquito de agua. Que China apoye con armas la invasión rusa es una de las cosas que preocupa al secretario general de la OTAN, que hoy le ha pedido a Moscú que reconsidere su decisión de abandonar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, porque es un paso para desmantelar, dice, una arquitectura para el control de armas nucleares que ha costado mucho construir, y eso, dice, lleva a un mundo más peligroso. Jens Stoltenberg, tras reunirse con el ministro de Exteriores ucraniano y el jefe de la diplomacia europea, ha asegurado que las palabras de Putin son un signo de que no está preparando la paz, sino más guerra. La tercera noticia que quiero la hemos titulado El colapso de la OTAN. Bueno, todos hemos visto que en la invasión de Ucrania, tras los primeros momentos, los rusos cometieron errores que no eran muy admisibles. Aquel vídeo, no sé si os acordáis, aquel vídeo del director del SVR, el SVR en ruso es Служба внешней разведки, que es el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. No sé si os acordáis aquel vídeo en el que este hombre es interpelado por Putin, le hace preguntas y el hombre balbucea porque él creía que no debería de iniciarse esa guerra. Y aquel vídeo, aquel nerviosismo, parecía el indicativo ya de que algo internamente no iba bien. Y de que puede ser que muchos consideraran que no era el momento o que no se debía de ejecutar esta acción. Pero un régimen en el que cuando tú te opones a tu líder, puedes caer por una ventana, ahogarte, todas las cuestiones que ya conocemos, es fácil que los servicios de inteligencia, los militares, informen a su líder de aquello que quiere oír, que no es informar realmente, es engañar, y además con una responsabilidad muy dura. Es decir, estas malas informaciones que hacen que se cometan errores en la ejecución de las acciones militares son las responsables de miles de muertos en el campo de batalla, que creían que sus líderes eran por lo menos tan valientes como ellos, pero que no es así. Imaginémonos al que balbucea, si balbucea delante de Putin, que no haría delante del enemigo. Pero bueno, la noticia es que se ha filtrado un informe del FSB, o eso parece. Estas noticias siempre hay que tomarlas con cierto cuidado, ¿vale? Pero parece que Rasputin, porque yo prefiero llamarle Rasputin, manejaba un escenario dibujado por los servicios de inteligencia que era el siguiente. Después de una victoria rápida sobre Ucrania, los occidentales se asustarían, Rusia enviaría un ultimátum para que se reconociese Ucrania como territorio ruso, y ante la posibilidad de rechazo amenazaría con el empleo de armas nucleares. Además, exigiría una zona de exclusión aérea en torno a Polonia, los Bálticos, para dar seguridad a Rusia. Todo esto, según le informaron sus servicios, provocaría que el miedo hiciese que algunos países europeos no siguieran los pasos de la OTAN y en un segundo momento incluso abandonarían la organización. Bueno, como veis, queridos espías de la verdad, como siempre, no nos muestran aquello que realmente quieren. Nos están hablando de desnazificar Ucrania, bueno, todos los eslóganos que nos han lanzado.
pero realmente el objetivo es otro. Y el objetivo es este del que estamos hablando, ¿no? Casi nunca nos dejan ver lo que hay detrás del telón, ni siquiera pagando la entrada al teatro. Y estos no son muy proclives, digo los rusos, a mostrarnos sus bazas. Esto tiene que hacernos pensar, queridos espías de la verdad, que hay una guerra abierta en Ucrania, pero que hay un conflicto abierto en todo el mundo. Y es un conflicto de cambio de potencias, en el que nos veremos envueltos sí o sí. Todos estos personajes que abogan por la paz, porque podemos estar fuera de los organismos internacionales, están engañándonos. Están engañándonos más que Putin, porque no nos respetarían. ¿Alguien piensa que si hubiera una guerra en Europa nos iban a respetar porque deseamos ser neutrales? No, eso no es verdad. Nos engañan o pretenden engañarnos, ¿no? Pensemos en ello, espías. La siguiente noticia, la hemos titulado El peligro de los alimentos en mal estado. ¿Os acordáis de Ramzan Kadyrov? Es el líder de los chechenos. ¿No os acordáis? Este hombre con una barba estilo talibán y muy agresivo, que envió miles de luchadores chechenos a Ucrania. Pues parece que es... primero explico que se ha visto envuelto en una disputa en la que había dos bandos. Uno, Prigozhin, el jefe del dueño de Wagner, y él mismo, Kadyrov, y en el otro lado, Shoigu, ministro de Defensa ruso, y Gerasimov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Los enfrentamientos y los ataques entre ambos bandos han sido constantes y han provocado que se hayan producido relevos tanto en la cúpula militar como en la propia Wagner y demás. Bueno, a ojos de un observador como nosotros, debemos de observar un poquito más allá. Si unimos el balbuceo de aquel señor y esto, parece que se fortalece la idea de que pudiera haber un problemillas internos. Pero ahora vamos a la verdadera noticia. La noticia es que Kadyrov padece una enfermedad renal grave, al parecer, esto es según las noticias que recibimos, y que ha solicitado la intervención de un especialista de Emiratos Árabes Unidos muy reconocido, porque no se fía de los médicos de Moscú. ¿Por qué no se fía de los médicos de Moscú? Si ellos han ido a Ucrania a defender el mundo libre de Rusia, donde estas cosas no ocurren. El envenenamiento es una tradición. Recordemos todos a Litvinenko. No sé si os acordáis, Litvinenko es un coronel del FSB que desertó y fue envenenado en Londres, y que todos pudimos ver aquellas dramáticas fotografías antes de su muerte. Su único delito fue desertar y atacar a Putin y acusarle de delitos muy graves. También envenenaron en Londres a Sergei Skripal, que era otro agente ruso del GRU que había desertado. Por lo tanto, el envenenamiento es algo que ellos manejan como otro tipo de situaciones. Reflexión. Para vivir en Rusia no solo hace falta tener cualidades para soportar el frío y demás, hay que tener un sistema inmune poderoso, mucho más poderoso que en Occidente, porque en cualquier momento lo pueden poner a prueba. Y la reflexión de verdad, fuera de bromas, es que en este tipo de sistemas enfrentarte a
al líder todopoderoso, tiene este tipo de consecuencias. Así que la verdad es que la reflexión no la deberíamos de hacer nosotros, espías de la verdad. La deberían de hacer todos estos, porque son los que pueden acabar como este hombre parece que puede acabar. En Georgia, la oposición le gana el pulso al gobierno sobre la polémica ley de agentes extranjeros, aprobada en primera lectura por el Parlamento y denunciada como un instrumento diseñado para reprimir a la disidencia. Las multitudinarias movilizaciones que han dejado 130 detenidos han obligado al partido gobernante Sueño Georgiano a dar marcha atrás con la llamada ley rusa que pretendía reprimir a activistas, medios y ONGs. No. Hoy vamos a hablar de una noticia que yo creo que es importante, que la hemos titulado Georgia en la misma encrucijada que Ucrania. Desde el martes se producen protestas en Georgia porque el gobierno georgiano sacó adelante, votó una ley, una especie de ley mordaza que ya similar a la que ya se votó en Rusia y que tiene mucho que ver con la relación con el extranjero. De hecho, la ley es la ley de agentes extranjeros, que pretende amordazar a medios de comunicación, ONGs y a otras muchas organizaciones. La ley, básicamente, todo aquel que perciba más de un 20% de sus ingresos del extranjero debe de metérsele en una lista con el término de agentes extranjeros. Es curioso el término elegido, ¿no? Agentes, que es lo que en los servicios denominamos espías. O sea que esto es una ley como para ir tú solo al matadero, apuntándote además en la lista y demás. Bueno, al final la reacción del pueblo son protestas reprimidas con dureza y declaraciones políticas de defensores y detractores. Es una situación muy similar a la de Ucrania. Pero ¿cuál es la realidad de este asunto? La realidad es que esta ley vulnera los principios para poder pertenecer a la Unión Europea. Y aquí ya va sonando. En 1992, cuando Georgia declaró su independencia, ya tuvo un problema con una región de origen separatista, Abjasia. ¿Os suena más? Que en la que hay soldados rusos desde aquella época. Creo que va sonando, ¿no? Siempre es el mismo modo de actuar por parte de Rusia, el mismo procedimiento. Seguro que ahora saldrán algunos diciendo que Rusia debería intervenir para defender a los rusoparlantes y los intereses de los rusos en la zona. Seguro que ocurrirá. Y quiera Dios que no sigamos los mismos pasos y tengamos un nuevo conflicto en otra zona. Mi reflexión. ¿Os acordáis de la fábula de las hormigas rojas y las hormigas negras? ¿La recordáis? En un bote vivían hormigas rojas y hormigas negras. Pacíficamente, no tenían ningún problema. Pero de repente, un día el bote se agitó y entonces las hormigas rojas comenzaron a matar a las negras, culpándolas de esa agitación, y las negras comenzaron a matar a las rojas, culpándolas también de esa agitación. Ninguna de las hormigas se paró a pensar que lo importante no era matarse, lo importante era saber quién había agitado el bote. Pues eso, reflexionemos, esperemos que pase más tiempo y veremos o trataremos de ver quién ha agitado el bote, que es lo importante.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha calificado de ataque terrorista el tiroteo que este jueves causó un muerto y 2 heridos en Tel Aviv. El atacante abrió fuego en una calle concurrida y fue muerto poco después por la policía. Ocurrió a las pocas horas de una incursión en la Cisjordania ocupada en la que soldados israelíes mataron a 3 palestinos. El grupo islamista Hamas ha asegurado que el autor de los disparos, de 23 años, es miembro de la organización. Bueno, hoy quería hacer un ejercicio con vosotros un poco distinto, pero creo que interesante, que es, he tenido que hacer un trabajo para la universidad de cómo se seleccionan, cómo llegan a terroristas y a cometer atentados a las personas, y quería compartirlo con vosotros porque me parece muy interesante y que al final nos afecta a todos, ¿no? Primero, hacer una diferenciación simplista, pero no tan simple. Dividir a los terroristas en 2 grupos: aquellos que están dispuestos a matar y aquellos que están dispuestos, a matar pero no a morir, y aquellos que están dispuestos a morir matando. Estos son los más peligrosos porque están dispuestos a perder su propia vida por matar al enemigo. Estos son básicamente los terroristas radicales islámicos, ¿no? El radicalismo islamista. ¿Qué pasará por la cabeza de un individuo que llega a poder pensar que se tiene que matar para matar a sus enemigos? ¿Qué puede pensar un individuo así? O quizá no piense nada, o quizás lo que ocurre es que está abducido, que está absolutamente anulado cerebralmente por unos individuos que se llaman agentes radicalizadores. Son aquellos que por el camino les introducen ese tipo de ideologías radicales que llegan a convencerles de que la muerte es una solución y el terrorismo es una solución. En un trabajo muy importante que se ha realizado al respecto, distinguen entre 2 tipos de procedencias del terrorismo. El primer tipo son aquellos, se corresponde con individuos ubicados en nuestro territorio, pero que han llegado huyendo de acciones contra el terrorismo radical en sus territorios. Estos individuos ya llegan radicalizados a nuestro país y en este grupo podríamos meter a los imanes radicales y a algunos antiguos mujahidines, que son guerreros que han participado en combate y que ayudan a radicalizar a personas también en nuestro territorio. El segundo grupo está conformado por las segundas y terceras generaciones, es decir, por individuos que ya han nacido en nuestro territorio y que se convierten en islamistas radicales. Los motivos no podemos centrar un solo motivo, y a veces es una combinación de motivos lo que les lleva a enrolarse en este tipo de grupos sangrientos, ¿no? Pues como motivos podemos aportar las frustraciones, la discriminación, la percepción de agravio, el fracaso escolar o laboral y la búsqueda de una identidad perdida. Hablaremos de esto después. ¿Por qué buscan una identidad perdida? Pues porque realmente no se integran en nuestra sociedad, entonces están siempre soñando con aquella identidad que tenían en su país de origen. Y el tercer tipo son los conversos. Todos reconoceréis este tipo, son los ciudadanos españoles que abrazan el Islam y en un momento dado pues se radicalizan. Casi siempre el vector en el que ellos captan la información que les lleva a dar este paso siempre es en Internet o las redes sociales. Hay que tener cuidado con estos individuos porque una vez se radicalizan son los más salvajes, digamos,
tienen que demostrarle a los demás que ellos son igual o más seguidores del Islam que sus compañeros, ¿no? ¿Qué características podríamos empezar a valorar? Pues nos encontraremos siempre ante un varón joven, las mujeres participan pero en mucha menor medida, joven de entre 20 y 30 años, soltero habitualmente y de clase baja. Recordar siempre, soltero es muy importante porque como cualquier secta hay un paso que se va a dar siempre, que es cuando yo quiero abducir al individuo, anularlo psicológicamente, lo que tengo que hacer es separarlo de su entorno, para que no haya una lucha en la que su entorno le muestre que no está siguiendo un buen camino. Entonces, eso se va a dar siempre en estos procesos, ¿no? Dentro de los rasgos de personalidad de estas personas que caen en esto, es el narcisismo, que les lleva a culpar a los demás de todos sus fracasos. Ocurre lo mismo con las organizaciones, ¿no? Las organizaciones terroristas islámicas hacen culpables a sus víctimas porque pertenecen a una sociedad que no cumple con las tradiciones y demás. Pertenecer a hogares desestructurados, haber tenido infancias traumáticas o cuestiones religiosas o espirituales son otras de las cuestiones que influyen sobre este tipo de personas. Ponemos un ejemplo: si yo vivo en España, ya no vamos a irnos a zonas de conflicto, o si yo vivo en una zona de conflicto y he visto cómo han muerto mis familiares, pues probablemente esto influya en mi forma de actuar posterior, ¿no? Mi reflexión sobre este asunto, que espero que os haya resultado de interés, es que Occidente y España como miembro de Occidente también albergamos a generaciones de musulmanes sin perspectivas, que habitan en los suburbios de las ciudades rodeados de ciudadanos de su mismo origen y en su misma situación. Vivir en estas condiciones les convierte en ciudadanos que poseen la documentación española, pero realmente ni social ni culturalmente están integrados en nuestra sociedad, porque viven en un micromundo que es parecido a la reproducción de su mundo en el origen. Veis en las grandes ciudades que se producen guetos en los que viven musulmanes en un lado y otras poblaciones, y en el que las tiendas son igual que en su origen, casi todas las estructuras que les recuerdan que aunque son españoles, realmente ellos viven igual que antes, ¿no? El estancamiento, el desempleo, la delincuencia, pues son elementos que les hacen vulnerables a ser objetivo de estos radicalizadores, agentes radicalizadores, que son los que perciben perfectamente quién es el más vulnerable y proceden a iniciar su proceso de reclutamiento, hasta llevarlos a una anulación total y que sean capaces de ponerse un cinturón de bombas e inmolarse. Mi reflexión para ellos: antes de atender a los cantos de sirena de estos agentes radicalizadores, de estos manipuladores que pretenden convenceros de que el cielo está esperando con un montón de vírgenes, haceros solo la siguiente pregunta: ¿por qué, si es tan maravilloso lo que os ofrece, los hijos de los gobernantes, los hijos de los dirigentes, no están en esa situación? ¿Por qué no son ellos los mártires? Pues reflexionemos, porque es mentira lo que os están contando. Nuevo ciberataque a un hospital de Cataluña. Los responsables del Clínic daban la alerta esta mañana. Los piratas informáticos pretendían capturar datos del sistema.
El pasado mes de octubre ya sufrieron un ataque similar otros 3 hospitales de Barcelona. En esta ocasión ha sido necesario que otros centros asumieran las atenciones de urgencia que habitualmente realiza el Clínic. Alejandro Pérez Pico. Sí, Mónica, se trata de un ciberataque conocido como ransomware que bloquea el acceso a algunos archivos del sistema, en este caso al historial de pacientes del Hospital Clínic de Barcelona. Está afectando en concreto a 3 unidades, la de laboratorio, la de farmacia y la que más preocupa, la de urgencias, por lo que se están derivando algunos pacientes a otros centros hospitalarios, incluidos los casos de ictus o de infarto, ¿no? El Clínic de Barcelona, no sé si sabéis, sufrió un ciberataque que ha dejado sin servicio pues a la mayor parte del hospital. Y yo lo que me pregunto es qué sentido tienen estos ataques. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren provocar con esto? Atacar un hospital. Pues al final, queridos espías de la verdad, no busquéis el objetivo, lo enfocamos fácil. Esto es don dinero. Estos ciberataques se hacen para ganar dinero y provocan, entre otras cosas, que urgencias del hospital haya tenido que ser cerrada, los enfermos derivados a otros hospitales, aplazamiento de operaciones, de consultas oncológicas, de consultas de otras enfermedades graves. O sea, todo un atentado contra la salud de la persona. ¿Qué hacen estos ciberataques? Pues a menudo secuestran la información y piden dinero, paralizan los servicios y piden dinero por volver a que funcionen, y en otras ocasiones las más miserables, digamos. Estaba buscando un adjetivo para no cometer una falta de educación. Las más miserables son que en muchas ocasiones se realizan ataques de este tipo para mostrar a la empresa sus vulnerabilidades y después venderle los servicios de protección. Es una práctica bastante usual, no crean ustedes que ocurre en una sola ocasión. La realidad es que estamos ante un nuevo modelo de educación, estamos ante una necesidad de las empresas o organizaciones para defenderse de estas nuevas amenazas cibernéticas, pero creo que la reflexión, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen mucho esfuerzo en perseguir estos delitos, aunque casi siempre van por detrás porque los delincuentes tienen más medios y son más rápidos, mi reflexión va en el siguiente sentido. Deberíamos de modificar el lenguaje, porque cuando decimos ciberataque, parece que estamos hablando de un ataque, parece que estemos hablando de una guerra y parece que estemos a estos miserables tratándolos de combatientes, cuando lo que deberíamos de decir es ciberrobo, como les deberíamos de llamar son delincuentes, y en el caso de que afecten a un hospital, lo que deberíamos de utilizar sería ciberterrorismo, porque es un acto de terror lo que se hace cuando se ataca un hospital. La segunda noticia es una noticia que me parece muy curiosa, que es que la Real Academia de la Lengua está en pie de guerra por si el adverbio solo se acentúa o no. Dentro de la polémica ha entrado el escritor Pérez Reverte, que ayer tenían pleno y dijo que iba a ser un pleno terrorífico. La RAE, tras 13 años de debate, repito, tras 13 años de debate, ¿se imaginan ustedes lo serio que tiene que ser algo para que se utilicen 13 años de debate? Lo complicado que tiene que ser estar 13 años discutiendo sobre un tema. Pues la RAE lo ha estado para discutir si el adverbio solo lleva tilde cuando sustituye a solamente o no. Bueno, muchos a favor, muchos en contra. Pérez Reverte tildando al presidente de la Real Academia de la Lengua de antitildista, o sea, la Real Academia ahora está fragmentada entre tildistas y antitildistas, y
la Real Academia había llegado a una conclusión que os la leo literalmente. Es obligatorio escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad. Es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad. Yo no soy miembro de la RAE, no quiero, por favor, faltarle respeto a tan ilustres miembros de nuestra Real Academia con unos conocimientos inmensos. Pero ¿de verdad creen ustedes que tiene que ser el que escribe el que decida si genera ambigüedad o no para tildar solo? Ya les digo yo cómo termina esto. Viendo el cerebro cómodo que tenemos, yo diré, voy a tildar todos los solos y punto. Y cuando me pregunten diré que no quería generar ambigüedad. Pero ¿cómo se puede sacar una resolución así? Bueno, pues mi reflexión es que no se salva ni una sola institución de la locura, el disparate y la fragmentación. Y incluimos en ello a la RAE. Que, por cierto, ayer fue el pleno, no hubo nada terrorífico y ratificaron la norma que ya habían escrito. O sea que esto también tiene un poquito de teatro, ¿no? Real Academia ha decidido que el adverbio solo, cuando equivale a la palabra solamente, podrá llevar tilde. La norma sobre esta palabra cambió hace 12 años cuando la Academia introdujo la recomendación general que era la de no poner tilde a esa palabra. Esa decisión generó controversia. Algunos escritores reclamaron el uso de la tilde. Autores como Mario Vargas Llosa o Javier María siguieron acentuando el adverbio. Nos costó mucho tiempo acostumbrarnos a no poner tilde en solo y ahora tenemos que acostumbrarnos justo a lo contrario. La Real Academia de la Lengua está en pie de guerra por si el adverbio solo se acentúa o no. Dentro de la polémica ha entrado el escritor Pérez Reverte, que ayer tenían pleno y dijo que iba a ser un pleno terrorífico. La RAE, tras 13 años de debate, repito, tras 13 años de debate, ¿se imaginan ustedes lo serio que tiene que ser algo para que se utilicen 13 años de debate? Lo complicado que tiene que ser estar 13 años discutiendo sobre un tema. Pues la RAE lo ha estado para discutir si el adverbio solo lleva tilde cuando sustituye a solamente o no. Bueno, muchos a favor, muchos en contra. Pérez Reverte tildando al presidente de la Real Academia de la Lengua de antitildista. O sea, la Real Academia ahora está fragmentada entre tildistas y antitildistas. La Real Academia había llegado a una conclusión que os la leo literalmente. Es obligatorio escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad. Es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad. Yo no soy miembro de la RAE, no quiero, por favor, faltarle respeto a tan ilustres miembros de nuestra Real Academia con unos conocimientos inmensos. Pero ¿de verdad creen ustedes que tiene que ser el que escribe el que decida si genera ambigüedad o no para tildar solo? Ya les digo yo cómo termina esto. Viendo el cerebro cómodo que tenemos, yo diré, voy a tildar todos los solos y punto. Y cuando me pregunten diré que no quería generar ambigüedad. Pero ¿cómo se puede sacar una resolución así? Bueno, pues mi reflexión es que no se salva ni una sola institución de la locura, el disparate y la fragmentación.
y incluimos en ello a la RAE. Que por cierto, ayer fue el pleno, no hubo nada terrorífico y ratificaron la norma que ya habían escrito. O sea que esto también tiene un poquito de teatro, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el resumen de las noticias. Todas las semanas tenemos noticias de todos los colores. La verdad es que tenemos que hacer un trabajo tremendo para seleccionar aquellas que nos resultan más interesantes y después hacer este resumen para aquellos que no, por la semana no podéis ver nuestro programa. Aquí, y fijaros, ahora hace menos ruido porque han dejado de pasar coches. Esto es como Murphy. Cuando quieres que no haga ruido, están todos. Bueno, encantado de estar con vosotros y os espero de nuevo el lunes con Reflexionemos Juntos.